¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando, y mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Dicho esto, dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contestó: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Entonces Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuni, que significa maestro. Y Jesús le dice: suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a este momento, que es el momento del banquete espiritual, donde ustedes y yo, mi familia querida, dejamos que el Señor cada día nutra nuestra alma, nuestro corazón, con el mensaje que trae para nosotros en su palabra cada día. Mi familia querida, hoy la iglesia se regocija al recordar la vida de Santa María Magdalena, un título que le han dado recientemente a Santa María Magdalena. El Papa es el apóstol entre los apóstoles. Y qué bonito título que le dieron, y se lo dan es precisamente a una mujer, ¿verdad? Porque María Magdalena se convierte, por ese amor tan profundo que siente por el Señor, se convierte en un testigo de la resurrección de Cristo. De hecho, el primer testigo de la resurrección de Jesucristo, que si ustedes y yo notamos en la palabra de Dios, y cuando uno se pone a leer los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que el mensaje central de la primera predicación de los primeros creyentes fue la resurrección de Jesucristo. De hecho, cuando Judas traiciona a Jesús y los apóstoles se reúnen para escoger a quien va a reemplazar a Judas, que escogen a Matías, ellos dicen: tiene que ser una persona que haya estado desde el comienzo y que sea testigo de la resurrección de Cristo, y por eso escogen a Matías. El mensaje principal y el mensaje desde el comienzo de la era de los primeros católicos cristianos, ese mensaje fue ¿cuál? La resurrección de Cristo. Y por eso María Magdalena se convierte en ese testigo de la resurrección de Cristo. No propiamente que ya lo haya visto cómo resucitó, pero ya lo vio resucitado. Y hoy nos damos cuenta que María va buscando al Señor. Mientras todos los apóstoles estaban escondidos, mientras todos los apóstoles estaban atemorizados porque habían matado al maestro y porque seguramente los estaban buscando a ellos también. ¿Quiénes eran los que estaban con el maestro? Y entonces salieron a esconderse. Esta mujer, María Magdalena, fue muy valiente al ir hasta la tumba, hasta el sepulcro. Sabían ellos que la tumba estaba custodiada por guardias. Nadie sabía todavía lo que había pasado. Que ella fuera hasta la tumba a llorar significaba que también podía correr riesgo de saber que era una de las seguidoras de este tal Jesús, el que llamaban el Mesías. Pero a ella no le importó eso. Se fue en la noche, fue muy temprano de madrugada, como nos va a decir el primer día de la semana. Ella, al amanecer, cuando aún estaba oscuro, fue al sepulcro a ver a Jesús. Fue allá a llorar a Jesús, a decirle cuánto lo amaba y cuánta falta le hacía. Y por eso María Magdalena se convierte
en esa búsqueda, en el dolor que siente su alma, en el momento del dolor, de la tribulación, en el momento en que siente que ha perdido a esa persona que ella tanto amaba y tanto quería, lo sigue buscando aún en los momentos de dolor, de desesperación. Una gran enseñanza para todos nosotros. Pero ¿por qué María Magdalena quería tanto a Jesús y lo amaba tanto? Cuando nosotros vamos a leer el Evangelio, en el Evangelio de San Lucas, por ejemplo, nos va a decir que es de María Magdalena que el Señor expulsó 7 demonios. ¿Ustedes se imaginan eso? 7 espíritus malignos que después en las reflexiones que ha hecho la iglesia cuentan que es los 7 pecados capitales de los que el Señor la liberó: pereza, ira, gula, avaricia, envidia, lujuria, envidia y soberbia. Otra vez: pigales, pereza, ira, gula, avaricia, lujuria, envidia y soberbia. 7 pecados capitales que dice que el Señor la sanó y la liberó. Y yo me imagino que ante esa liberación que el Señor hizo sobre María Magdalena, tuvo que haber sido un alivio muy grande para ella. Su alma tenía que haber estado muy cargada de muchas cosas, y cuando conoce a Jesús y Él la sana, la libera, le muestra la misericordia y el amor de Dios, María sintió ese profundo amor de Dios, porque nunca, seguramente nadie la había visto como la vio Jesús, con bondad y con misericordia. Y esta es una de las características más hermosas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando muchos de nosotros nos quedamos lamentándonos en el pasado por todo el mal que nosotros hemos hecho, por todos los errores que hemos cometido, el Señor viene para sanarnos, para liberarnos. Y cuando una persona siente esa liberación, siente esa sanación de Cristo, como lo sintió María Magdalena, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el Evangelio? Que junto con las otras Marías, María, Juana, la mujer de Cusa, y otras mujeres con María Magdalena, ayudaban a Jesús con sus bienes para el desarrollo del ministerio de Jesús. Cuando una persona siente la liberación de Dios y el amor de Dios, empieza a seguir a Jesús, y ya esa es de los cuales el Señor, si ustedes recordarán, hace más o menos unos 4 o 5 días atrás en el Evangelio, el Señor decía: te doy gracias, Padre, porque estas cosas tú se las has revelado a los humildes, a los sencillos. Esos humildes y esos sencillos son aquellos que, como tú y como yo les decía hace unos días, y como María Magdalena, reconocemos que fuimos pecadores, que estuvimos alejados de Dios, que hemos cometido muchos errores, pero que reconocemos que el Señor nos ha perdonado, que el Señor nos ama, que el Señor nos quiere y que el Señor nos invita a seguirlo para poder ahora nosotros llevar a otros a ese mensaje de Dios y acercarlos a Dios. Decirle a una persona: Dios te ama pese a todas las dificultades que tú has tenido en la vida. Dios te ama pese a todos los errores que tú has cometido en la vida. Ven, sigue al Señor, que fue lo que hizo María. Y por eso María, en los momentos de más profundo dolor, nunca abandonó a Jesús, que es otra gran enseñanza para nosotros. Cuando una persona ya ha sido liberada por Dios, ustedes y yo, seguimos al Señor, lo conocemos, ya sabemos que el Señor nos perdonó en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor, en los problemas y las dificultades, en la enfermedad y en la muerte. Nunca abandonamos al Señor y seguimos buscándolo en los momentos más duros y difíciles. Y María, que sabía y tenía esa esperanza de que ella había escuchado que la muerte no lo iba a vencer, sino que él iba a vencer la muerte, va hasta el sepulcro a decirle: Señor, aunque la muerte esté aquí, yo sigo confiando en ti. Y miren, esa confianza de María Magdalena hizo que cuando llegó al sepulcro, ya el cuerpo de Jesús no estaba, y ella llorando pregunta: ¿dónde lo han puesto? Por eso la primera lectura de hoy del Cantar de los Cantares es hermosísima. Así dice la esposa: por la noche en mi cama estoy buscando al amor de mi alma. Lo busqué pero no lo encontré. Me levanté, recorrí la ciudad por las calles y las plazas buscando el amor de mi alma. Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad y les he preguntado: ¿viste al amor de mi alma? Pero apenas los pasé,
encontré al amor de mi alma. Nunca María Magdalena dejó de buscar al amor de su alma, y como no lo dejó de buscar, el Señor se le manifestó a María. Por eso, mi familia querida, como María Magdalena, nunca dejemos de buscar al Señor, nunca dejemos de ir tras Él, busquémoslo por todas partes hasta que lo encontremos y de verdad lo podamos ver cara a cara como ella. En su dolor y en su tristeza, al comienzo no lo pudo reconocer. El mismo Jesús le habla y le dice: mujer, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Dice el Evangelio de hoy. Y ella, mirándolo, entonces le dice: se han llevado a mi Señor, ¿dónde lo han puesto? Y entonces él le dice: María. Y en ese momento ella lo reconoce. Y nos damos cuenta que el amor que tenía María Magdalena por Jesús no es como muchas personas que tienen la cabeza distorsionada habían dicho, que es que María Magdalena estaba enamorada de Jesús, ¿cierto? Y por ahí otros locos todavía peor que dijeron, es que María se casó con Jesús. Por ahí hay una historia que dicen, dice que Jesús se bajó de la cruz mirando a María Magdalena y entonces Jesús se fue a vivir con María Magdalena, y por ahí unos cuentos de que hay todavía descendientes de Jesús y de María Magdalena aquí en la tierra. Si ustedes se dan cuenta, el amor de María hacia Jesús era un profundo amor de respeto, porque miren cómo le dice, cuando Jesús le dice María, ella se vuelve y le dice a él Rabuni, que significa maestro. María lo veía como un maestro, María lo veía como aquel que la había llevado a encontrarse verdaderamente con Dios, con sus enseñanzas, con su palabra, había llevado a que ella sintiera el profundo amor que sentía por él, por lo que Jesús decía. Por eso María Magdalena, el Señor le encomienda algo muy especial, por ese amor que ella siente por él y por ese respeto que ella siente por él. El Señor le dice: María, no me vayas a tocar porque todavía no he subido a mi Padre, pero ve y dile a los apóstoles, ve y dile a mis hermanos y hermanas lo que tú has visto, y ve y diles que yo he resucitado. Por eso María se convierte en el apóstol de los apóstoles, porque se va a anunciar la resurrección de Cristo. Y va y encuentra a Pedro, encuentra a Juan, y me la imagino contándole a todo el mundo: he visto al Señor, se me ha aparecido, el Señor está vivo. Y María se convierte entonces en aquella mujer que lleva el mensaje de Cristo. Hoy, mi familia querida, como María Magdalena, no dejemos de buscar al Señor, no dejemos de amarlo. Recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Una persona que verdaderamente ama a Dios nunca olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros. Siempre lo recuerda, de dónde te sacó, de las cosas que ha hecho por ti, cuando tú le clamaste y el Señor te respondió. Que nunca se te olvide lo que el Señor ha hecho por ti. En los momentos duros y difíciles, no dejes de buscar al Señor, que el Señor está contigo. Le pedimos hoy a María Magdalena que nos ayude también a convertirnos en esos apóstoles del mensaje de Cristo. El Señor ha resucitado, la muerte no está sobre Él, y para todos aquellos que crean en mí, también tendrán vida eterna, dice el Señor. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Amén, amén y amén.